tú vas, estás en el aeropuerto, siempre ves a los líderes ahí viajando, ¿no? Encuentras por ahí, entonces nos hacemos amigos de toda la vida y eso es algo interesante. Y yo te felicito porque tú estás en DXN, porque DXN no solamente nos ayudan a ganar dinero, ¿sí o no? Porque nos forman más que todo, ¿no? Nos forman la mentalidad, forma de pensar y pues cualquier cambio que tú quieras hacer, primeramente, ¿dónde comienza? ¿Será en el bolsillo? ¿Tener más dinero? ¿O tal vez tener más títulos académicos? ¿No es cierto? No, el cambio, ¿sabes dónde empieza? Aquí, ¿ya? En la mentalidad, todo está ahí, todo. Porque dice que las grandes cosas o pequeñas cosas, primeramente, ¿dónde empiezan? Ahí en la mente, ¿sí o no? Todo es en la mente, hasta lo que has venido hoy día, cómo te has vestido, ha empezado primeramente en tu pensamiento, ¿no ves? Has pensado cómo quieres vestirte, dónde quieres ir, todo eso ha iniciado con un pensamiento. Y cualquier proyecto o meta también empieza con un pensamiento. Después de pensamiento se convierte en ¿qué? En palabras, ¿no ves? Y esas palabras te llevan a las acciones, ¿no ves? Y las acciones, ¿qué forman? Hábitos, ¿no ves? Las acciones forman hábitos y los hábitos forman tu carácter. Y alguien decía, y el carácter te lleva a tu destino. O sea, todo es en el pensamiento. Entonces, vamos a aprender algo interesante hoy día de cómo nosotros podemos tener pensamientos. Por ejemplo, aquí dice el tema, los empresarios tienen metas grandes, ¿no? ¿Y las metas dónde están? En la mente también, ¿sí o no? Porque las metas no se ven. ¿Han visto alguna vez una meta? No se ven, ¿sí o no? Entonces ahí está en tu mente grabado. ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué tipo de persona quieres ser en la vida? Porque la vida es corta, ¿sí o no? Algo que dice en la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos creen en Dios? En la Biblia es el manual de la vida, ¿sí o no? Y ahí dice de que la vida de las personas es como la nieblina, ¿no es? O como una nube. Que por un momento lo ves a la nube, mañana ya no lo vas a ver. Y nuestra vida es así. Somos pasajeros. Todo lo que tenemos, las cosas que tenemos, no se van a quedar toda la vida con nosotros. En algún momento, tu casa, tu auto, ya no van a ocupar a tu familia, sino otras personas van a ocupar. ¿No? Pero mientras vivamos en esta corta vida que tenemos, que son, según algunas estadísticas, dicen que el promedio de vida es 70 años, más o menos, ¿no es? Y con Ganoderma obviamente vas a llegar a 100, 150, ¿no es? Pero igual sigue siendo poco de toda la vida, o sea, tantos años que ha existido en el pasado y que van a existir aún todavía, ¿no? Entonces, yo creo que sería vivir a lo máximo, sí o no, esa corta vida que tenemos. ¿Para qué estar, digamos, viviendo, quejándonos o renegando, o peleándonos con las personas? ¿Sí o no? Porque si entendimos nosotros que estamos una etapa de la vida, de toda la vida que hay, unos añitos, o sea, disfrutar a lo máximo, ¿sí o no? ¿No ves? Soñar en grande, pensar en grande, vivir de la mejor manera que se pueda, amar con todo, con toda pasión, ¿no? Entonces a nuestros seres queridos, vivir sanos, ¿vale la pena, sí o no? O estaría a lo revés, ya peleándonos, con metas pequeñitas, quejándonos, ¿no ves? Siempre echando no sé, a los socialistas, que a los capitalistas, no sé qué, ¿no es? Que hay la gente que bloquea todo, ¿no? Entonces, creo que ellos no han entendido el propósito de vida que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vamos a aprender algo interesante de que los empresarios tienen metas grandes. ¿Quién ha leído? Hay un libro que se llama Mi primer millón. ¿Alguien ha leído? Algo bonito, ¿sí? Los demás todavía no. Hay algo interesante que dice que, como les decía, que todo comienza en la mente, ¿no ve? Y todo comienza en la mente. Ahora, nosotros tenemos hábitos, ¿sí o no? O sea, lo que haces todos los días se convierte en hábito. Y haces de manera automática, quieras o no quieras. Si tú antes no tomabas café y has probado el 3 en 1,
te gusta y cada día ya tomas, o sea, no tienes que pensar en tomar, si tomo o no tomo, tú vas, sacas tu sobre y te lo tomas, ¿sí o no? Ya se ha convertido en un hábito, ¿no? Pero nosotros podemos tener hábitos de fracaso y hábitos de éxito también. Ahora, una de las cosas, los hábitos funcionan de manera automática, ¿ya? De manera automática. Por ejemplo, a un principio, cuando tú estás comenzando a hacer o construir tu negocio, por ejemplo, ¿te cuesta, sí o no? ¿Te cuesta? ¿Te parece algo raro? ¿Te gusta a la vez te da miedo? Entonces, es como que haces, no haces y tienes miedo, así como un niño, ¿no? Cuando comienza a caminar, se esfuerza, ¿sí o no? ¿A quién se esfuerza aquí caminando? Nadie, ¿sí o no? Se para, camina, corre, todas, pero un niño se esfuerza, ¿no? Apenas se levanta, se esfuerza, se agarra y le cuesta, pero hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se le hace un hábito. Y todos hemos aprendido así. Ahora, ¿quién piensa para caminar? Nadie piensa, ¿no? De manera automática ya camina, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hemos logrado eso? Porque hemos intentado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se ha vuelto un hábito. Ahora, cuando se forma un hábito, o sea, eso que estás haciendo se vuelve automático, o sea, el caminar es automático, ¿no ves? Ya no tenemos que esforzarnos. Ahora, en cuestión de las metas es lo mismo. Si tú dices, voy a hacer las cosas grandes, ¿no? En la vida, pero a un principio tú no lo crees, tú piensas que no estás hecho para cosas grandes y tienes en mente que no vas a lograr cosas grandes, no vas a ser alguien importante en el país o en la familia o por las cosas que has pasado, y como que esos pensamientos te limitan, ¿no? Te dicen, no vas a poder. Y por otro lado hay información que aprendes, que en DXN te dicen que tú sí puedes. Los libros te dicen que tú puedes ser grande, ¿no? Que tú puedes convertirte en la mejor persona, en tu mejor versión. Y por otro lado tus pensamientos dicen, no, así más o menos como que un niño comienza a pararse y sus pies no le acompañan y se cae otra vez, así más o menos, ¿no? Entonces, algo así, pero es cuestión de mentalidad. Eso es lo que he aprendido en el libro de Mi Primer Millón, porque dice, cuando nosotros nos trazamos, o sea, soñamos en grande, a un principio te va a costar, ¿no? No te lo vas a creer incluso, pero si tú piensas una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez en eso, y te esfuerzas en hacer, tarde o temprano lo vas a lograr, ¿no ves? Lo vas a lograr, y un día ya vas a estar ahí nomás, y te vas a dar cuenta que no te has esforzado mucho, porque a un principio sí, pero después ya se ha convertido en un hábito, ¿no? Y eso pasa cuando nosotros hacemos clientes en DXN. A un principio tú dices, yo voy a ser diamante, voy a ser embajador corona o doble diamante, lo que sea, tu meta, ¿no? Tienes tu meta, y a un principio dices, ¿quieres hacer? Y como que, digamos, hablar del café te cuesta, ¿no ves? Hablar de la oportunidad también te cuesta, y como que dices, no, y tienes miedo, y a la vez hablas así, te cuesta. Pero si tú haces una y otra vez, donde sea, vas a comenzar a hablar y vas a encontrar prospectos, vas a encontrar clientes. Una de las cosas que más debemos trabajar es en nuestra mentalidad. Y eso es lo que más me ha costado a mí, por eso les hablo de esto. Porque después todo lo demás va a ser añadidura, como se podría decir. ¿Ya? Es trabajar más en nosotros mismos. Porque tantos años que hemos, aprendido de personas para vivir un estilo de vida. O sea, mira, si tú has conocido a DXN, por ejemplo, a tus 20 años que te han mentalizado con una mentalidad de pobreza, o de quejas, o de sueños pequeñitos, sin metas, ¿no? Entonces, y todo el tiempo de manera automática tú ya piensas así, y piensas que la vida es así y que no vas a lograr nada importante en la vida. Piensas que tus familiares están enfermos, obviamente tú vas a ser enfermo, o sea, de manera inconsciente tú te lo crees, ¿no? Entonces, en eso es lo que más debemos trabajar. Dice millonario. Ahora, si decimos la palabra millonario, creo que a muchos no les ha entrado en la mente, ¿no? A mí tampoco, porque yo jamás me he imaginado siendo un millonario. O alguien ha pensado, digamos, tener $1 millón en su cuenta. Nadie. ¿No ve? Antes de que sea nadie. Quizás ahora sí. Ya estás asimilando poco a poco. Pero a un principio, no. Y la pregunta es, ¿a quién le gustaría ser millonario? Amén. A todos, ¿no ve? Y otros lo dudan todavía porque piensan que el dinero es malo, ¿no ve? Pero es cuestión de mentalidad también eso, ¿no ve? Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿qué debes hacer tú para valer $1 millón?
esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tú debes hacer? ¿No? Y dice en el libro que nuestras acciones, ¿no? Nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y nuestras acciones nos van a llevar a eso. Porque hay personas que su hora vale, digamos, 10 bolivianos, una hora de su trabajo, ¿no? Pero hay otras personas que vale 100, de otros 200, y de otros vale 500, de otros unos 4.000 por hora, sí. Y la pregunta es, ¿por qué? Digamos, ¿por qué su tiempo de 60 minutos vale de otros más y de otros menos? ¿No es? Entonces, y es por esto. A ver, vamos a ir avanzando. ¿No? ¿En quién te conviertes? Eso es, ¿no? ¿En quién te conviertes? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cuánto valen tus ideas, tu mentalidad, tu conocimiento? Entonces, ahora algo que interesante que he aprendido, dice que ahora las personas ya no valen más por su conocimiento, sino por su influencia, dice, ¿no? Para tener más influencia a más personas necesitamos obviamente una mentalidad diferente y un conocimiento también en esa área. Porque quien influye más, gana más, ¿sí o no? Por ejemplo, los futbolistas solo patean una bolita por aquí y por allá y meten al arco y se hacen buenos en eso y ganan millones. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque influyen muchos. A ver, ¿quién sabe jugar al fútbol aquí? Pero nadie, o sea, ¿quién gana por lo menos unos 1.000 por semana? Nadie, ¿no ves? ¿Por qué? Porque no tienes influencia. Si tendrías influencia a nivel de Messi, serías, ¿no? Pues reconocida a nivel mundial, ¿no ves? Pero nosotros también podemos ser personas influyentes si nos preparamos, ¿sí o no? Porque detrás de esas personas que influyen hay años de preparación, ¿no ves? Años de entrenamiento o de aprendizaje y todo. Inversión de tiempo, de recursos, todo eso. Entonces, eso dice, ¿no? ¿En quién te conviertes? ¿En qué tipo de personas te estás convirtiendo? Ahora dice, establece metas que te hagan crecer, ¿ya? Dice en América Latina, la mayoría de las personas no establecen metas, ¿no? Y eso es una de las diferencias de las personas que tienen éxito y de las personas que no. Y a veces ponemos metas muy pequeñitas. Y si tú pones metas pequeñitas, lo logras también. Ahora, si tú pondrías metas grandes, también lo lograrías. Dice a la mente, entre una meta pequeña y una meta grande, o sea, el esfuerzo que hace tu mente es lo mismo, dice, o sea, no hay diferencia. Ahora, digamos, si tú pones una meta de solo comprarte moto y uno que se ponga a meta de comprarse un BM, ¿no? O sea, la mente puede trabajar lo mismo, solo que la diferencia, el uno logra más y el otro logra menos, ¿no? Entonces, sí, es cuestión, digamos, de la mente, porque dice que el mismo esfuerzo hace la mente, no hace más que el otro, ¿no? Entonces, dice ponernos metas que nos hagan crecer, o sea, que te hagan madrugar, que te hagan leer, o sea, decir, mira, quiero lograr esto, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿No? ¿Qué libro más tengo que leer? ¿Qué seminarios más tengo que ir? ¿A cuántas convenciones o eventos? No sé. Tienes que te impulsen, ¿no? Que te impulsen a crecer. Ahora, otra de las cosas es que no vendas tus valores y principios, ¿ya? Tienes que tener bien en claro, porque hay personas por querer lograr algo, o sea, se ponen una meta grande, pero también quieren hacer a costa de todo, ¿sí o no? Engañando a personas, o no sé, mintiendo, o sacando dinero de otras personas, ¿no? Entonces, no tienes que comprometer tus valores para lograr tus metas. Hay un ejemplo que dice, ¿no? Contemplar es una palabra, digamos, analizar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me conviene, no me conviene, no? Y tener cuidado en quién te estás convirtiendo, porque hay personas que obviamente logran muchas cosas en la vida, pero lo que hacen es convertirse en una persona, como les decía, estafando, engañando y todo eso, ¿no? Entonces, por encima de las personas, haciendo daño a las personas. Entonces, eso, un ejemplo dice, ¿no? Judas fue infeliz consigo mismo. ¿Quiénes conocen la historia de Judas? Judas, ¿no? Judas se ha vendido, ¿sí o no? Por dinero, ¿no ves? Y ha comprometido sus principios, sus valores por dinero. ¿Pero era feliz? No era feliz.
no era feliz, ¿sí o no? Y una persona que sabe que estafar, engañar o hablar más de lo que es, sabe que es malo, si haces, entonces la conciencia misma no te deja. Por más que tengas dinero, por más que hayas logrado muchas cosas, nunca vas a ser feliz, ¿no? Y Judas es un ejemplo de eso. Comprometer tus valores por lograr algo. Tienes que mantenerte, porque para lograr cosas grandes en la vida, igual tú tienes que tener bien en claro tus principios, ¿no? Entonces, ¿qué no hacer? ¿Qué hacer o qué no hacer? Tienes que saber muy bien. ¿Listo? Bien, un poquito, a ver, hablando de eso, ¿qué cosas serían, digamos, que pueden comprometer tus valores en DXN? Ya, da doble código. ¿Qué más? Sí, buen punto. Bajar el precio, o tal vez decir, ¿no?, que tómate un sobre y te va a curar el cáncer, exagerar, o pedir dinero prestado de otras personas, ¿no? O no sé, simplemente hay personas que conozcan de XNN, que no les voy a decir quién es, que hacen cosas muy, ¿no?, fuera de las reglas de XN, ¿no? O sea, por ejemplo, prestarse dinero del banco para, digamos, invertir en un agente estrella, ¿no? Y comprar todos los productos en el agente estrella, y que ese agente estrella tenga alto producto y no sepa vender y tiene que pagar al banco. Sería algo que no va con las reglas de DXN, de que comprometen tus valores, ¿sí o no? Porque no puedes comprar estatus, ¿sí o no? Entonces, te cuento que hay una persona que también he visto que por hacer esto, por ejemplo, hay muchas personas que se desesperan, y eso tenemos que mantener bien así, en control. ¿Quieres lograr? Te pones una meta, en un año quiero ser doble diamante, y ves que el tiempo está pasando y no lo estás logrando, y tú dices, tengo que lograr, y pasa que no estás logrando, y tú te desesperas y haces cualquier cosa por hacer eso, por lograr, incluso cosas que no son legales, digamos, ¿no? Y les comento esto, que había una persona así, que quería lograr, y él decía, tengo que ganar dinero para invertir en cafeterías, no sé, comprar IOCs y todo, y se ha desesperado y ha comenzado a llevar cosas, digamos, por ejemplo, como dicen, la blanca o la droga, ¿no?, de manera ilegal. Solo un viajecito y voy a capitalizarme para mi IOC, ¿no? Y llevo uno, y otra vez después dice, esta vez voy a comprar una moto para que me mueva con eso, ¿no? Y va y bien, y ha visto el dinero, y otra vez, ¿no? Y dice, esta vez voy a ganar para abrir una cafetería. Y en eso ya no regresó, ¿no? Y estaba encerrado no sé cuántos años, ¿no? Entonces, ¿puede pasar eso? Si uno se desespera, sí puede pasar. Por eso tenemos que tener bien en control, ¿no? O sea, las emociones y todo, porque la carrera en DX en todo es un proceso, ¿sí o no? Eso todo es un proceso, no te desesperes, porque estamos construyendo, ¿sí o no? O sea, da lo mejor de ti, sé disciplinado, esfuérzate, y lo demás va a venir nomás, no tienes que desesperarte, ¿listo? Entonces, por eso, mira, tenemos que ver lo positivo, ¿qué es lo negativo? Lo negativo es algo normal, ¿sí o no? Va a haber bloqueos, va a haber quejas, siempre va a haber, la economía, la crisis y todo, va a haber siempre. Entonces, y adentro de eso también hay oportunidades, y también hay amenazas, ¿no ve? Y amenazas pueden ser externos o también internos, ¿no ve? Por ejemplo, los malos hábitos pueden ser una amenaza para tu crecimiento y para tu negocio, ¿sí o no? Entonces, a veces, de manera inconsciente, nosotros estamos en DXN, estoy haciendo DXN y feliz ahí, ¿no? Y yo soy mi propio jefe, ¿no? Y comienzas digamos, voy a hacer DXN, entras a celular, voy a llamar, no voy a contactar, y ya ahí te haces atrapar con el TikTok o con el Facebook, estás una hora ya pasada, no has llamado a nadie, o ni siquiera has prospectado, ¿no ves? Entonces, y pasa eso, y poco a poco se te pegan los hábitos. Despiertas y directo al celular, no sé, ¿no? O ver cosas que te restan, que no te suman. Entonces, hay ciertas amenazas también, ¿no? Tanto para tu negocio y tanto para tu persona. ¿Listo? Entonces debemos controlar qué cosas te suman y qué cosas te están restando. Entonces, dominar eso será fácil.
Cuesta, ¿no ves? Pero si tú te esfuerzas y eres bien determinado en lo que quieres, entonces lo tienes que hacer, cueste lo que cueste. Esta historia es interesante, dice, piensa en negativo cuando algo es positivo, ¿no? Parece algo raro, ¿sí o no? Pensar en algo negativo cuando algo es positivo. Y la pandemia nos ha enseñado eso, ¿sí o no? Cuando todo estaba bien, la economía estaba bien, y te iba bien, vendías bien y todo. Pero nunca has pensado en una pandemia. Y las personas que vivían de día a día, como decimos, que digamos ganaban para vivir en el día, se han visto muy afectados, ¿no ve? Entonces, algo que yo he aprendido es que nosotros debemos actuar siempre pensando en un futuro, ¿ya? No en el presente. Porque si actúas basado en tu presente, tal vez estás bien, ¿sí o no? Tal vez estás bien. Tal vez tú ahorita no ves ninguna necesidad, pero no sabemos del futuro, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? No sabemos nada. Ahora hay otras personas que también actúan basado en su presente. Y puede ser deprimente porque digamos que en tu presente puede ser que estés sin dinero, y que tus bonos estén poquitos, que tus socios no te hagan caso, ¿no? Y no sé, que tus socios han ido a otra empresa, todos te dicen no, te critican, si haces de XN, tienes que irte de la casa, te dicen, ¿no? Entonces ves tu presente y te puedes deprimir, ¿sí o no? Viendo tu situación. Pero la energía, ¿sabes de dónde viene? Del futuro, ¿no ves? De lo que vas a lograr, en quién te vas a convertir y qué cosas vas a lograr en la vida. O sea, si tú actúas basado en eso, siempre vas a tener energía, porque sabes qué vas a lograr y en quién te vas a convertir. Y eso es lo más importante. Entonces, siempre viendo el futuro. Y eso es lo que nos enseña la hormiguita, ¿no? Y la hormiguita, la filosofía de la hormiga es nunca rendirse, ¿no? Es una de sus filosofías, su forma de pensar, se podría decir, que las hormigas nunca se rinden. Entonces, otra de las cosas que es la hormiga piensa en el invierno cuando es verano. O sea, siempre piensa en el invierno, cuando ya no va a haber hojas, ya no va a haber comida. Entonces, ellos actúan basado en invierno. O sea, se anticipan que no va a haber comida, que va a haber frío. Entonces, eso nos enseña que nosotros debemos actuar basado en nuestro futuro, no tanto en nuestro presente. Vivir el presente a lo máximo, pero pensando en el futuro. Porque hay jóvenes en la actualidad dicen, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, ¿no? ¿Y qué cosas hacen a ver los jóvenes para disfrutar? Vicios, fiestas, ¿no? Chicas o chicos, no sé, ¿no? O sea, eso es disfrutar para ellos, ¿no? Pero actúan basado en ¿qué? En su presente y no en un futuro. Porque ahí adquieren malos hábitos. Esos malos hábitos no lo van a arruinar tal vez en el presente, pero en un futuro sí es su desastre. Y hay personas que andan con uno, con otro, y todo destrozado, sus emociones, su corazón, incluso digamos con enfermedades, ¿no? ¿En el presente va a afectar? Quizás no, pero en un futuro sí, ¿no? Entonces, y eso es disfrutar, ¿no? Para los jóvenes. Entonces, nosotros siempre debemos actuar pensando en nuestro futuro, ¿listo? ¿Qué consecuencias nos podrían traer tales acciones, ¿no? Y la hormiga nos enseña eso, y en la Biblia también nos dice que debemos actuar pensando en el futuro. Y esa de la hormiguita está en Proverbios, ¿no es? Si ustedes quieren aprender, volverse personas sabias, lean Proverbios. Tiene 31 capítulos y lees. Ahí te enseñan de todo, ¿no ves? De finanzas, de trabajo, de amigos, de parejas, de todo. O sea, es un tema increíble, ¿no? Entonces tú puedes leer uno por día y de seguro te vas a convertir en una persona más sabia. Se ama el bien y odia el mal, dice, ¿no? Entonces, amar el bien y odiar el mal. Entonces, eso es algo, claro, básico, ¿no? ¿Sí o no? Amar el bien y odiar el mal. Algo que nos enseña, dice, o sea, nosotros debemos ser como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no ven? En la sangre tenemos los glóbulos rojos, alimentan, nutren a tus células, oxigenan a tus células. Los glóbulos blancos, ¿qué hacen? Matan, ¿no es? Asesinan, ¿sí o no? ¿O no?
Los glóbulos blancos dice que son asesinos, ¿no? O sea, siempre están alertas para matar a las infecciones, a los virus, a las bacterias, ¿no? Porque si no van a matar, te van a matar a vos, ¿no? ¿Ves? Mejor que maten, ¿sí o no? Y lo mismo debemos ser nosotros, alimentar nuestros principios, nuestra mentalidad, ¿no? Nuestros sueños, y como los glóbulos rojos, y matar a los que, digamos, a todos los que te quieran matar a vos. Por ejemplo, ¿qué cosas nos matarían, digamos, a nosotros? Pueden ser malos pensamientos, malos amigos, malos hábitos. Por ejemplo, si tú tienes un mal hábito, si no matas ese mal hábito, te va a matar a vos. ¿Sí o no? Así es. Las personas, por ejemplo, tienen un mal hábito de tomar, digamos, alcohol o cerveza, lo que sea. Pero tienen ese hábito. Si no matan ese hábito, le matan a ellos, ¿sí o no? Porque pronto se van a enfermar. Se van a enfermar de alguna enfermedad y ellos van a morir. Y hay personas que así fuman, ¿no? O digamos, o se drogan, tantas cosas que podríamos hablar. Pero si no matan esos hábitos, les matan a ellos, ¿no? Y hay muchas cosas, tú puedes descubrir qué cosas te podrían matarte a ti, ¿no? Y en el presente parecen inofensivos. Hasta en el negocio, ¿sí o no? Una de las cosas que puede amenazar a tu negocio, ¿sabes qué es? ¿Qué crees? Una mala actitud, ¿no ves? Un mal comportamiento. Entonces, poco a poco va a ir o sea, quitándote tu liderazgo, ¿no? Tu integridad, todo eso, ¿no? Entonces, hay que estar bien alertas como los glóbulos blancos. ¿Qué cosas están amenazándome en mi crecimiento, en mi negocio, en mi equipo? Siempre estar al tanto. ¿Listo? Entonces, si no destruyes, te destruirá a ti, dice, ¿no? Entonces, por eso debemos destruir todas las... identificar, ¿no? Y pensar, a ver, ¿qué cosas no me dejan crecer? Puede ser que sea mi actitud, mi forma de tratar con las personas, puede ser que yo no tenga hábito de leer, siempre estoy procrastinando, dejando las cosas para mañana, ¿no? O tal vez pensar que yo no puedo, ¿no? O sea, esos pensamientos limitantes, ¿no? Diciendo que no puedo, que yo no soy capaz, ¿no? O tal vez la falta de perdón, tener rencor a alguien puede destruirte a ti, ¿no? No a la persona que tienes rencor, sino a vos, porque te está dañando a ti, ¿no? Entonces, todo eso tú tienes que identificar, ¿y qué hago para esto? ¿No? ¿Y quién me puede ayudar? Buscar ayuda. Entonces, porque si no hacemos, ¿quién va a hacer? Nadie va a hacer por nosotros, ¿sí o no? Porque nosotros somos responsables de nuestra vida y de las cosas que vamos a hacer y de las cosas que logramos en la vida. O sea, somos responsables, ¿sí o no? Nadie nos obliga a hacer algo. Nadie nos obliga, nadie nos impone algún hábito para que tú vayas haciendo, ¿sí o no? Cada uno elige, ¿no ves? Elige qué hacer, qué no hacer. Dice, esta historia dice la pala para construir y la espada para la defensa. Es similar al de los glóbulos rojos. Hay una historia, ¿no? De Nehemías, no sé si han escuchado, cuando querían construir su ciudad, las murallas y todo. Ellos tenían ese sueño de construirlo, ¿no? Y de poder que su ciudad esté segura, pero había oposición, ¿sí o no? Sus enemigos no querían que construyeran su ciudad. Entonces ellos dicen que tenían en un mano pala, una herramienta para construir, y en el otro lado una espada para sus enemigos, ¿no? Una pala para construir su futuro y una espada para defenderse de los enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros debemos estar siempre alertas, ¿no? Alertas de las cosas que pueden destruir. O sea, no solamente en el negocio, sino en la familia también. Hay ciertos comentarios, no puede ser chismes, tantas cosas que pueden poner, digamos, cizaña, ¿no? Ahí en la familia, ¿no? O en la relación, en la pareja, o en tu equipo, ¿no? Mira, el socio tal ha dicho algo de vos, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Y uno cree fácilmente, sí, así ha dicho, ¿no? Entonces, es bien peligroso eso. Mirad, les cuento una historia de esto, que a mí me ha pasado. Yo tenía una amiga diamante, o sea, una amiga de otra línea, o sea, nos conocíamos así, y hablamos alguna vez, ¿no? Alguna vez entonces, y yo no la conocía tan bien a ella, pero sí hablábamos de negocio cuando nos veíamos, y una de las personas era un retiro.
Y ahí dice, o sea, en una mesa no estamos comiendo y una persona habla, ¿no? Diciendo, esa líder tal, pues no les voy a decir que no, obviamente, ¿no? Y él dice, es bien deshonesta, dice, ¿no? Deshonesta, dice. ¿Por qué? Porque a mi socio le había dado el producto no sé cómo, ¿no? O sea, comienza a hablar mal de esa persona, ¿no? Y yo dije, wow, no me voy a juntar con ese tipo de personas, ¿no ves? O sea, yo he comenzado a pensar cosas de esa persona. Y cuando, digamos, era un chisme nada más, ¿no ves? Ni siquiera yo sabía que era así la persona. Y después, con el tiempo, voy conociendo que esa persona no era así, ¿no? Era una persona buena. Pero no sé por qué, ¿no? Los chismes ponen así, o sea, pueden hacerte creer, o sea, cosas que no son de otra persona, ¿no? Y eso puede poner una barrera, digamos, para que tú no puedas tener confianza con tus socios o con tus líneas ascendentes, ¿no? Entonces, por eso, cuando escuches un chisme, o sea, no te lo creas así, tienes que averiguar. A mí me han enseñado a averiguar de primera mano, o sea, tener información de primera mano, porque todo lo demás son dice, ¿no? Y los dices no siempre son verdad, ¿no? Entonces, y esas cosas, y se podrían decir que son como amenazas, ¿sí o no? De amistad, de confianza y todo lo demás, ¿listo? Entonces, tener cuidado en eso. Y esta historia nos enseña de eso, ¿no? De siempre estar alerta, de qué cosas que nos podrían amenazar y siempre estar enfocado en construir, ¿listo? Entonces, esto podemos aplicar en la familia, con tus amigos, con tu pareja, ¿no? En el negocio, en todo, ¿sí o no? En todo, siempre estar vigilante. Más que todos los hombres, ¿no? De la casa, tienen que estar vigilantes, cuidando a su familia, ¿no? A sus hijos, qué cosas ven, qué no ven. O sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, porque el hombre es el que defiende, ¿sí o no? En la casa, ¿no? El que guía, el que protege, ¿no? Y obviamente la mujer también, ¿no? Algunos enemigos que nosotros, o sea, vamos a ver, yo creo que tú tienes una lista de las cosas que podrían llevarte a lo negativo, pero mira, dice algunas cosas, ¿no? Algunos enemigos que debemos destruir. La indiferencia, ¿no? La indiferencia. Y se ve la indiferencia en DXN. Sí, hay muchas personas que son indiferentes, ¿sí o no? Yo he conocido varios así. Que, por ejemplo, cuando tú tienes socios en otros lugares que no están tan cerca de vos, dicen, ¿de quién su línea eres? ¿No? De tal, ¿quién es tu ascendente? El líder tal, ¿no? Ah, ya. Y no te lo atienden bien, ¿sí o no? Incluso te lo quieren registrar de nuevo. Tal vez tú eres también una persona así, ¿no? Para los socios de otros lados. Pero eso es ser indiferente, ¿sí o no? No cooperarnos. O sea, alguien necesita ayuda y tú sabes, pero ni siquiera le ayudas ni le explicas, ¿sí o no? Entonces, algo que a mí me han enseñado es que cuando tú veas un socio que tenga necesidad y quiera aprender o no está pudiendo comprar, acércate, ayudarle, enseñarle, no ser indiferentes, porque en DXN todos obviamente somos un equipo, ¿sí o no? Cuando tú te hagas diamante, de todos los diamantes que se van a hacer, vas a cobrar bono igual, por más que no estén en tu línea. Y eso es lo interesante de DXN, el 2% de compatibilidad internacional del bono, ¿no ve? De compatibilidad internacional es de todos los diamantes. Cuando ellos se hagan diamantes, tú vas a cobrar de ellos también. No importa si está en tu equipo, ¿ya? Entonces, no ser indiferentes. La indecisión, hago o no hago. Hay muchos socios que aquí, incluso yo sé que ahorita también están en eso de hago o no hago DXN, ¿no? Como que no me está funcionando bien. ¿Qué tal se vuelvo más con mi profesión o con mi trabajo, ¿no? La indecisión. O sea, decidir, ¿salgo a vender o no salgo a vender? ¿Voy a prospectar o no? ¿Hablo o no le hablo? ¿No? Entonces, y cuando estás en eso, ¿hago o no hago? Hazlo, ¿listo? ¿Le hablo del producto o no le hablo? Háblalo. No tienes nada que perder, ¿sí o no? A mí me ha pasado una vez así. Yo estaba en el surtidor y había una persona así con su auto Mercedes antiguo y hemos hablado, ¿no? ¿Qué tal tu auto bonita, no? Tu Mercedes, sí, es antiguo y tal. Y yo estaba en eso ¿le hablo de café o no le hablo? ¿Hablo o no le hablo, no? Y parecía una persona así especial, ¿no? Y obviamente que es una persona muy especial porque hace negocios con Asia y todo, importa y todo. Entonces, y me he hecho amigo, ¿no? Como estaba haciendo fila y yo estaba en eso de hablo o no le hablo.
ya estamos cerquita para llegar a su Dios. Y al finalcito, ¿no? Y en mi mente dice, cuando estás en una indecisión, hablo, no le hablo, hablar, ¿no? Y yo le hablo, señor, ¿qué se llama? Ricardo se llama. Señor Ricardo, ¿usted toma café? Sí, me dice, me habla de café, toma este café. Ah, qué genial, ¿te gusta el café negro con café con leche? Café con leche, ¿no? Y yo le digo, no, te cuento que nosotros hacemos importaciones de café asiático y vienen 2 presentaciones porque tienen 2 sobres, café con leche y café tinto. ¿Cuál te gustaría probar? ¿No? Y se llevó el café con leche, ¿no ves? Entonces, y justo en ese último momentito de hablo, no le hablo, si no iba a hablar, no iba a tener un cliente más, ¿sí o no? Y ahora es mi cliente, ¿no? Entonces, háblalo, ¿no? O sea, no tenemos nada que perder. La indecisión siempre te va a llevar a, digamos, a perder las oportunidades. La duda, ¿no? La duda también es un enemigo. Dudar de tu pareja, de tu familia, de tus socios. Dudar de los socios es lo peor, ¿no ves? De decir, ¿será que haga o no haga? ¿No? O sea, ves a una persona, digamos, creo que este no califica para el negocio, no creo que sea diamante, ¿no? ¿Les ha pasado, sí o no? Sí. A mí me ha pasado también, ¿listo? Y yo tengo una estrella Zubí, o sea, es una señora tímida. Era tímida, ahora ya no. Bien tímida. Era una señora que venía así, capaz, no te miraba los ojos y hablaba bien bajito, pero sí quería tomar el producto, así. Nosotros le hablábamos, invitábamos a los talleres, venía solita. Y, o sea, hemos dudado de que nunca iba a hacer el negocio, ¿no? Tampoco compraba los productos. Y obviamente yo he dudado de que iba a hacerse un diamante y todo eso. Pero la constancia, como venía, se ha hecho un hábito, venía a taller, ya ha comenzado a aprender, a consumir los productos, se siente mejor, ha bajado de peso, ya ha ganado confianza y ahora es Estrellas Vi. ¿No? Entonces, eso, ¿no? Dudar, ¿no? de las personas, porque no sabemos el potencial que tienen las personas, porque a veces, ¿no? La sociedad, las cosas que le han pasado puede decir que tengan así tímida y todo lo demás, pero no sabemos el potencial que tiene, ¿sí o no? Porque es como dudar, no creer una persona es subestimar, ¿no? de la creación de Dios, porque dice Dios que las personas han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y cada una de las personas tiene un propósito específico, y el propósito que Dios les da no es pequeñito, es muy grande, ¿no? Entonces, por esa razón no debemos dudar de las personas, ¿listo? Preocupación es uno de los enemigos. Preocuparse, ¿para qué? ¿Sí o no? Porque no nos ayuda a ganar nada. Timidez también, dice, ¿no? Jim Rohn dice que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. El miedo, obviamente todos tenemos miedo, ¿no? Es parte de nosotros, pero la timidez es una enfermedad, ¿listo? El pesimismo, ¿no? O sea, es siempre, digamos, ver las cosas pequeñitas. Ya saben cómo es un pesimista, ¿no? Ya, eso no necesitamos explicar. Las quejas, ya sabemos que es quejarse de todo, de los precios, ¿no? De los socios, de la situación, de todo. Entonces las quejas también es uno de nuestros enemigos. Emociones que pueden cambiar, dicen, en un solo día, ¿ya? Hay algunas emociones que pueden cambiar, o sea, dice la indignación, ¿no? Ya basta de, hasta aquí nomás, ¿no? Hasta aquí nomás creer que yo no puedo, más o menos, ¿no? Yo puedo, o sea, ya hasta aquí nomás voy a estar sin dinero. Desde ahora tengo que comenzar a trabajar para tenerlo, ¿no? Entonces la indignación, ¿ya? Decisión, o sea, decisión de decidir hacerlo firmemente. Otro es deseo, ¿no? Ahora, en el deseo es algo interesante, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan cuando han iniciado DXN, pero yo recuerdo cuando he iniciado en DXN, o sea, yo no tenía deseos o sueños grandes en la vida. ¿Por qué? Porque vivía en un entorno, digamos, donde las personas no soñaban, ¿no ves? Entonces yo decía, voy a estudiar y voy a terminar en la universidad, voy a ser licenciado, voy a trabajar, me voy a casar y listo. Más o menos eso era mi idea. Yo voy a trabajar con mi profesión y voy a ganar tanto, así. Y no tenía sueños de viajar en avión, conocer país. ¿Y qué es lo que me ha hecho despertar esos deseos? ¿Qué? Digamos, ¿no? un taller, por ejemplo. Puede ser un taller o una película. O tal vez, o sea, tú no crees todavía, ¿no? En las cosas que puedes hacer, porque no sabes qué cosas hay en el mundo, qué cosas lo puedes lograr. Puede ser que un taller no te llegue tanto a ti, un seminario, pero puede ser una película, tal vez un mensaje, ¿no? De un pastor, puedes ir a la iglesia y te puede ayudar a despertar un deseo y decir, ya, lo voy a hacer. O tal vez, no sé, un concierto, ¿no? Por ejemplo, a mí
a mí me encantan los conciertos y cuando voy a un concierto digo, wow, yo tengo que tocar el piano así, ¿no? Entonces te ayuda a despertar tus deseos. Entonces vas a una conferencia y dices, yo quiero ser como ese líder, ¿no? Entonces los deseos, ¿listo? Determinación es no rendirse, ¿no ve? O sea, ¿qué es determinación? Morir en el intento, como dicen, no, lo logro o muero en el intento, ¿no? Eso es determinación, prometerse a uno mismo que nunca se va a dar por vencido, ¿listo? Entonces, es una de las cualidades de las personas exitosas, determinación, ¿ya? Ellos deciden y lo hacen, no importa. Hay personas, por ejemplo, ¿quién conoce a Walt Disney? O los parques Disney, han escuchado de esos, ¿no? Pero dice él en un momento, cuando ha comenzado a hacer su proyecto, ha llegado a un momento en que no tenía dinero y no tenía ropa. O sea, dice que tenía una cita o le han llamado, ¿no? Para que puedan hablar de su proyecto, o sea, un empresario, un inversionista lo llama. Y él dijo, no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque dice que el único zapato que tenía estaba en su zapatería y él estaba en su oficina sin zapato, ¿no? Hasta tal punto que no tenía nada. Pero después es una de las empresas más conocidas a nivel mundial, porque él tenía una determinación de que su sueño iba a lograr y iba a ser conocido a nivel mundial, y iba a ser una empresa exitosa. Puede ser que en DXN también te pase, ¿no? Puede ser que un día no tengas nada, ¿no? Puede pasar, a mí me ha pasado, cuando era estrella yo no tenía nada. Y decía, cuando estaba fuera de XN me iba mejor todavía, porque ahí tenía plata, ¿ve? O sea, después he comenzado a invertir en 100 puntos, 30 puntos, y a veces no vendía, ya no tenía dinero, y que tenía productos, y a veces me lo tomaba y no tenía nada. Entonces, pero yo sabía que cuando iba a ser diamante, ya no iba a faltar dinero, ¿sí o no? Entonces, y eso era mi objetivo, y yo decía, esto es temporal, y lo tengo que lograr al diamante. Y llegar a diamante, ¿será que es fácil? No, no es fácil, ¿no? Pero sí se puede, ¿listo? Sí se puede, porque si no, ¿quién sí sería diamante, sí o no? Claro, pues entra diamante, o sea, no es así, es un proceso, ¿listo? Lo que quiero que entiendas es que todo tiene un proceso, pero ten una determinación firme. Si tú te has puesto metas, digamos, en un mes me hago agente estrella y no lo has hecho, no te rindas. Las personas fracasadas se rinden muy rápido, muy temprano, ¿listo? Y las personas exitosas son insistentes y tercos, no importa el tiempo, lo voy a hacer. Y eso es lo que dicen, son bien tercos, ¿listo? Entonces, y eso es algo bueno, ¿no ves? Si tú eres terco en lo que quieres hacer, un día te has quedado sin nada, sin dinero, sin socios, nada, dices, lo voy a comenzar a hacer de nuevo. ¿Listo? Eso sería determinación, porque no te rindes en el tropezón, se podría decir. ¿Listo? ¿Por qué no hacer? A ver, ¿por qué no hacer si tenemos una sola vida? ¿No? ¿Por qué no soñar en grande? ¿Por qué no leer? ¿Por qué no cambiar? Ahí dicen, ¿no? ¿Por qué no ver todas las posibilidades? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú no? ¿No? Si hay tantas historias de personas que han estado en condiciones peores que tú, ¿no? Peores que tú, pero lo han logrado. ¿Y por qué nosotros no podemos lograrlo? ¿Sí o no? Tu familia necesita personas que sueñen en grande, que logren grandes cosas. Nuestro país necesita de personas así, porque vemos cómo está la situación de nuestro país, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen que cambiar? ¿Será que va a tener que cambiar la política para que cambie todo? No, puede ser que esperes 100 años y ya no estés aquí y nunca va a cambiar. No sabemos, pero sí estamos, o yo estoy seguro de que el cambio que nosotros podemos hacer es en nosotros mismos, ¿no? Y de ahí comienza todo. Si tú cambias, otros también pueden cambiar con tu inspiración, ¿no? Eso es lo importante, porque cambiar la política, el sistema, todo, no está en nuestras manos, ¿sí o no? Tal vez el cambiar la crisis, el clima, no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es nosotros, nuestra mentalidad, lo que tienes en tus manos. ¿Listo? Y eso lo podemos manejar, porque eso está en nuestras manos. Entonces, hay muchas personas que están obteniendo libertad en DXN, ascensos, viajes. ¿Por qué tú no? ¿Puedes lograr? Sí, claro, obviamente, puedes lograrlo. Solo sé persistente, haz con disciplina, haz lo mejor que puedas y ya está. Y todo lo demás va a venir, ¿no? Responsabiliza de tu futuro. Las personas siempre buscan, ¿qué?
culpables, ¿no? De alguna cosa que le pasa, siempre están buscando culpables. ¿A quién echar la culpa? Y es nuestra naturaleza de las personas. Y eso no es algo positivo para nosotros. ¿Listo? Entonces, eso ha comenzado desde el inicio de la humanidad, ¿sí o no? Cuando Adán mordió la manzana, ¿a quién la ha culpado? A Eva, ¿no? Y Eva a la serpiente, ¿no? Entonces siempre estamos buscando culpables por él o por ella, o no sé, por mis papás, o yo soy del campo, o no he tenido oportunidades, no sé, ¿no ve? Entonces tantas cosas que podemos buscar, o sea, son excusas obviamente, ¿no ve? Pero nosotros nos tenemos que ser responsables de nuestro futuro. De lo que decidamos hacer, siempre va a tener un resultado, ¿sí o no? Siempre va a tener resultado, y de esos resultados somos responsables nosotros. Nadie nos obliga a hacer, porque somos libres, ¿sí o no? Tenemos libre albedrío, estamos en un país libre, obviamente decidimos qué hacer, ¿sí o no? Nadie nos obliga. Si fuéramos esclavos, podremos decir, no, el patrón me ha obligado, ¿no? Pero no somos esclavos, ¿sí o no? Tenemos libertad, y eso es algo bueno, y con DXN obviamente vamos a tener más libertad. Las personas que me han inspirado en DXN son estas personas, mira, están en esta situación. Lucy Aguilar, por ejemplo, ¿no? Cargador de papa, que no ha terminado, creo que no ha ido a la universidad, creo que no ha terminado ni el colegio. Ahora es uno de los, ¿no?, millonarios, se podría decir, en DXN, ¿no? Y así, hay otras, mira, vamos a ir avanzando. Esos señores también, mira, Marco Arife, no sé si conocen, ¿no? Sí. Qué bonita familia, son mis amigos y hablamos. Y bonita familia, ¿no? Cómo se divierten con sus hijos, cómo se aman, cómo se quieren, ¿no? Cómo se tratan entre ellos. Y eso ha sido un resultado de las decisiones que han tomado también, ¿no? O sea, prepararse, educarse, alimentarse bien, ¿no? Cuidarse para uno para el otro, tantas cosas, ¿no? Y trabajar juntos en equipo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ellos, ¿no? Los embajadores de Bolivia, de aquí, están cerquita aquí en Salamanca. Si quieren conocer, vayan y ahí está. ¿Listo? Entonces, mira, de ser así, personas con profesión que no les ha ido bien en la vida, y ellos estaban cocinando, ¿no? Y saben su historia, ¿no? Vendiendo comida, siendo él ingeniero comercial, ¿no? Y ella estudiante de medicina, así todos con sobrepeso, ¿no? Y ahora son embajadores coronas. Y lo han logrado, sí. Pero ¿será que ha sido fácil? Algunos han escuchado su historia, ¿no ve? ¿Qué tal su historia? Han tenido que viajar a Perú en flotas, sin ventanas, que han llorado con el frío, tantas cosas, ¿sí o no? Y han pagado el precio, y nada es fácil. A veces vemos, ellos tienen suerte, pero no es suerte, ¿no? Detrás de eso hay un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, y yo sé que todos estamos pasando por eso también, ¿no? O están pasando, o otros ya lo han pasado esas situaciones. Entonces, siguiente, por favor. Y esa señora también es una inspiración, ¿sí o no? Lidia Tola, ¿quién conoce? Todos deben conocer, algunos no. Si quieren conocer, busquen en YouTube o en Facebook, ¿no? Y es interesante como una señora con hijos, madre soltera, sin que su esposo o su pareja apoye, hace de que siguen teniendo hijos todavía, ¿no? Yo sé que aquí hay jóvenes que no tienen hijos, ¿no? Claro, no tenemos, o sea, no hay excusa, ¿sí o no? No hay excusa, ¿no? Para decir que yo no puedo, ¿no? Todo se puede. ¿Listo? Siguiente, por favor. Jim Rohn es una de las personas, uno de mis mentores, y él dice, ¿no? ¿En quién te estás convirtiendo? ¿No? A un principio había la pregunta de ¿qué tengo que hacer para hacer 1 millón? ¿No? Agrega valor a tu vida, ¿no? Lee más, aprende más, sé mejor en lo que estés haciendo, sé mejor a tallerista, dale las mejores oportunidades, ganoterapia, y te van a conocer algún día, vas a ser una persona que va a valer mucho, tu código va a valer miles, ¿no? Entonces, porque tenemos, el DXN tiene todo, o sea, tan grande potencial que el código que tú tienes puede generar incluso 1 millón al mes, y eso está en el kit, ¿sí o no? Y ese potencial tiene, muchos no lo ven, ese potencial que tiene el negocio de DXN, ¿no? Y se ven como vendedor de camisetas, ¿no? Pero no es así, ¿listo? Entonces, ¿en quién te estás convirtiendo, no? Y esa es la pregunta clave, ¿no? ¿En quién te conviertes? ¿Listo? Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿por qué tú no? Yo era, por ejemplo, un joven así, trabajaba en Chaco antes y trabajaba de mototaxista. Entonces, yo no tenía sueños, obviamente, grandes, solo, digamos, vivir siendo un profesional,
Algo así, o sea, nunca he pensado conocer las playas, o sea, subirme en un avión, viajar en avión por toda Bolivia. Entonces, de conocer tantos lugares, jamás, ¿no? Jamás en mi mente existía. Pero he aprendido, sí. Yo no hablaba en público, yo era un joven bien miedoso, o sea, tímido se podría decir. O sea, no hablaba. La primera vez que he salido a hablar aquí, en 5 minutos he terminado la oportunidad, ¿no? Entonces, ahora puedo hablar 1 hora, 2 horas, quizás más, ¿no? Pero eso no es de noche a la mañana, ¿sí o no? Es una y otra vez te rayas y le mejoras. Mira, pucha, me ha ido mal, tengo que hacerlo mejor, ¿no? En el próximo haces 10 minutos, ¿no? 10 minutos de oportunidad, después 15, 20 y vas perfeccionando. Y esto no es el fin todavía, ¿sí o no? Y esto apenas comienza, ¿listo? Entonces, porque tenemos mucho por adelante y pues Dios mediante vamos a seguir creciendo, aprendiendo y viéndonos en algún momento como diamantes coronas o embajadores coronas. ¿Listo? Solo te digo que no te rindas, persigue tus sueños, sé terco en lo que quieres lograr y un día vas a ser grande en la vida. ¿Listo?